el doctor José Antonio Pons, que es el jefe de patología de la unidad de trasplante del Hospital Virgen de la Risaca, va a empezar su charla sobre el trasplante hepático. Gracias, José Antonio. Gracias. ¿Se ve así? Ah, sí, sí. Bueno, buenas tardes. La idea y el objetivo de la charla es explicar un poco para qué se realiza un trasplante hepático, cuáles son las circunstancias que hay ahora mismo en el mundo del trasplante y los cambios que se han producido, especialmente en los últimos 3 años. Se han producido cambios en la indicación y en los resultados de una manera espectacular como consecuencia del tratamiento y la eficacia de la hepatitis C. ¿Para qué se realiza un trasplante hepático? Pues como cualquier otro trasplante, cuando existe una enfermedad en un estadio terminal, una situación terminal del hígado que ya no es recuperable con tratamiento médico y que amenaza la vida del paciente. Entonces, esta sería básicamente y de forma genérica la indicación de un trasplante hepático. Los objetivos son, primero, evidentemente que no se muera la persona, pero luego no convertir a esa persona en otro enfermo, sino convertirla en una persona que pueda tener una calidad de vida que incluso en edades jóvenes o en edades medias le suponga el poder reintegrarse a su vida normal. No va. Se ha bloqueado. Ah, hay aquí. Que hay una nueva versión de Java. Entonces, no instalar esta versión. No, que ha aparecido un mensaje de que hay una nueva instalación de Java, con lo cual ha bloqueado el ordenador. Que quería que instalara una instalación de Java. Ahora va. Vale. Bueno, el primer trasplante se hizo hace mucho tiempo en humanos, en el año 63, pero falleció. Lo hizo Starz en Estados Unidos y no es hasta el año 67 que se realizan los primeros trasplantes con éxito, pero desde ese momento hasta los años 80 todos los trasplantes se realizaban de una manera experimental con una supervivencia muy baja debido a que la mayoría de los pacientes morían o por infecciones o por rechazo. Estos son los 3 personajes que han cambiado el mundo del trasplante, no solamente en el trasplante hepático, sino también otros trasplantes debido a la introducción de la inmunosupresión. El primero que introdujo uno de los fármacos que cambiaron radicalmente el trasplante fue Borel, que introdujo la ciclosporina. Ahora veréis, tiene una historia muy curiosa. Roy Calne, que es con el que rotamos el doctor Ramírez, algunos anestesistas y yo mismo, fue el primero que introdujo la ciclosporina en el mundo, en el trasplante renal, y además fue el primero que hizo trasplante hepático, el primero que hizo en Europa. Creo que fue el 5º o 6º trasplante a nivel mundial que se hizo y el primero en Europa. Y Thomas Stahl fue el primero que hizo trasplantes hepáticos en el mundo y el que introdujo el otro inmunosupresor que fue el tacrolimus, que ambos son los que han cambiado absolutamente el panorama del trasplante. Esto es una meseta en Noruega en la que un trabajador de Sandoz, y esto lo hacían de manera habitual cuando estaban de vacaciones, eran trabajadores de los laboratorios de Sandoz, expertos en farmacología, que de manera aleatoria, donde ellos veían que había una tierra que supuestamente podía haber algo a partir de lo cual se pudiese sacar algún tipo de fármaco, bueno, pues cogían muestras. Esto lo hacían todos los trabajadores de Sandoz, de los laboratorios, y lo hacían de una forma absolutamente a ciegas, es decir, al azar.
Y esto se guardaba en los laboratorios de Sandoz. En Sandoz hay millones de tierra, plantas, etcétera, a partir de las cuales se hacen análisis y se ve si tienen algún tipo de eficacia. Pues esto que fue en los años 60 hasta los años 70 no se vio, una curiosidad, y es que en esta tierra había un hongo, el Tolipocladium inflatum, que producía en el medio una inhibición, poniéndolo con sangre, una inhibición en la actividad de los linfocitos. Pues esto fue lo que llevó a que un farmacólogo, una persona, farmacólogo y químico, analizase cuál era las sustancias que había en esa tierra y en ese hongo y ver qué propiedades tenía. Y este fue Borel y descubrió que había una sustancia que se llama ciclosporina que inhibía, insisto, la actividad de los linfocitos. Bueno, pues este fármaco, finalmente, después de todas las experimentaciones que se producen en medicina, desde la experimentación animal a fases 1, fase 2, fase 3, etcétera, se vio inicialmente que cambiaba radicalmente la supervivencia de los pacientes con trasplante hepático. Y fijaros que lo que ocurría antes de la introducción de la ciclosporina era que aproximadamente el 20% sobrevivían a los 5 años con esteroides y azatioprina, por eso el trasplante no avanzaba porque la mortalidad era muy elevada y sobre todo en los primeros años y por rechazo. Sin embargo, con la ciclosporina, fijaros, subió hasta el 70% la supervivencia a los 5 años. Esto fue un cambio absolutamente radical y que no solamente se produjo en el ámbito del trasplante hepático, sino también en el trasplante renal. Y en el año 84 hubo una conferencia de consenso en Estados Unidos, en Bethesda, bajo el auspicio del Instituto Nacional Americano, donde se dijo esta frase, que en resumidas cuentas lo que quiere decir, mientras la estáis leyendo algunos, es que el trasplante pasaba ya de ser un hecho experimental a ser un hecho clínicamente relevante y a ser una opción terapéutica. Con este cambio en la supervivencia es evidente que ya no estábamos ante un experimento, sino que había pacientes que se podían beneficiar de ello. Y tanto es así que, bueno, esto es un registro, es hasta el año 2013, porque no he conseguido la otra diapositiva, del ITA, del registro europeo, fijaros, pero para lo que sirve es para que veáis que desde el año 84 que se dice estos son los trasplantes que se realizaban en Europa, 8, 4, 2, 5, y cuando la gente se entera que esto va bien, ya en España el primer trasplante se hace en el mismo año 84, lo hace Margarit y Jaurrieta, y fijaros cómo se dispara el número de trasplantes de una manera exponencial en Europa. ¿Por qué? Por el éxito. Y el éxito se debía a este fármaco, a la ciclosporina. Este es el número de trasplantes en el registro español. Veis que nosotros en Murcia estamos en el 6º lugar en número de trasplantes, porque hablamos por provincia. La FE es el que más trasplantes hace, pero la FE es la Comunidad Valenciana que abarca todas las 3 provincias. Sin embargo, en Murcia es donde esto es el número de trasplantes por millón, de los lugares que más trasplantes se hacen por millón de habitantes, 43,5, 47,8 y 45,1 en Asturias y en Galicia, y es donde teóricamente, y esto nos lo echan mucho en cara, dicen que en Murcia indicamos mucho, que trasplantamos a todo el que pasa por la puerta de la Risaca. Esto es falso totalmente, porque si veis está ajustado por millón de habitantes. Murcia tiene 1.400.000 habitantes, pero nosotros trasplantamos toda Albacete y parte de Castilla-La Mancha. E incluso parte de la Vega Baja y de la parte norte de Almería, Huerca-Lovera, Vélez Rubio, etcétera. Es decir, pero donde más, casi el 20-25% de nuestros enfermos en lista de espera son de la provincia de Albacete y de Castilla-La Mancha. No ajustamos con esa población y, por tanto, parece que sobreindicamos. España es el país, esto ya lo habrán dicho, el país donde más trasplantes se hacen en número total. Fijaros, somos el 3º aquí, después de Francia y Alemania, pero por población es donde más trasplantes se hacen. ¿Y para qué utilizamos el trasplante hepático? Bueno, el trasplante hepático lo indicamos fundamentalmente para la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es la enfermedad hepática crónica más común y que ocasiona la mayor mortalidad
cuya causa la primera es la etanólica, luego por virus C, aunque ahora veréis que esto ha bajado radicalmente, virus B, autoinmunes, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en detalle. Luego hay otras enfermedades que producen cirrosis, son las enfermedades colestásicas. Este es un término antiguo, ahora ya no se llama cirrosis biliar primaria, se llama colangitis biliar primaria y otras enfermedades colestásicas, en los niños la atresia de vías biliares. Luego, en los tumores hepáticos, que es la segunda gran indicación del trasplante hepático, de ellos el carcinoma hepatocelular en el adulto y el hepatoblastoma en los niños. En el fallo hepático agudo, que es una persona sana, como los que estamos aquí, que de pronto sufre una hepatitis y el hígado deja de funcionar porque se produce una necrosis masiva del hígado. Eso es lo que llamamos fallo hepático agudo o hepatitis fulminante, cuya causa es múltiple, pero la más frecuente es por vírica y luego tóxico-medicamentosa. Enfermedades metabólicas como el Wilson, trastornos vasculares como el Budd-Chiari y propiamente el trasplante también se indica cuando retrasplantamos un hígado que no funciona por una disfunción del injerto o porque se trombosa la arteria hepática, es decir, hay o un rechazo crónico que no deja el hígado sin funcionar. Estas son las causas más frecuentes de trasplante. ¿Y cuándo contraindicamos? Pues contraindicamos por sentido común, cuando el enfermo está tan mal, que tiene unas comorbilidades que impiden el realizar el trasplante. Un enfermo que tiene un problema cardíaco serio, pues con una disfunción cardíaca, una insuficiencia cardíaca, o un problema de EPOC avanzado, o una diabetes con una metadiabetes tremenda, con fracaso renal, con el que está ciego, etcétera. Bueno, pues en estas circunstancias no trasplantamos. Por supuesto, por lógica, si hay drogadicción activa o hay etilismo, la pregunta del etilismo activo es relativa, porque no es lo mismo un borracho indigente que un alcohólico social. No es que el pobre hombre tenga más culpa y no lo podamos trasplantar, es que esa persona no va a tener ni apoyo social ni tiene circunstancias para poderlo trasplantar. Sin embargo, un alcohólico, un señor que es delegado de una empresa, un comercial, que está habituado todos los días a hacer negocios comiendo y que está acostumbrado a beberse todos los días un litro de cerveza y un Cuba Libre, y el hombre está totalmente estable, ha llegado a una cirrosis, este paciente se puede trasplantar siempre y cuando deje de beber, se dice como media 6 meses, porque es un tiempo que se ha calculado que aproximadamente que el paciente tiene menos posibilidades de recidivar posteriormente al trasplante. El VIH no es una contraindicación, un VIH con carga viral negativa, hoy en día hay cientos de pacientes trasplantados en España por VIH y en el mundo. Y luego hay otras circunstancias, bueno, como tumores, algunos tumores, el colangiocarcinoma es una contraindicación relativa porque ahora se va a introducir como una indicación, o cuando hay algo que impide, una trombosis de la vena porta masiva que no podemos empalmar porque está toda trombosada, bueno, pues esto impide realizar el trasplante. O sea que, o bien condiciones generales o condiciones particulares del hígado pueden impedir el realizar el trasplante. Esto es lo que discutimos normalmente en las sesiones de trasplante que tenemos todos los martes, si el paciente tiene las condiciones adecuadas para indicar el trasplante o si al revés. Sobre todo vemos mucho y analizamos mucho el que no tenga contraindicaciones, el que podamos devolver al paciente porque no tiene condiciones. Bueno, en España tenemos un registro español de trasplante hepático que está bajo el auspicio de la ONT y de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, donde prácticamente más del 90% de los trasplantes que se han realizado en España están registrados. Hasta el año 2015, ahí veis, 21.753 trasplantes realizados en España desde el año 84, que fue cuando se hizo el primer trasplante, como os he dicho, por Margarita Ijaurrieta. ¿Cuáles son las indicaciones? Esto ha salido esta semana. La ONT nos ha mandado el registro de trasplantes hepáticos, de actividad de donación y trasplante hepático. Y aquí veis, no han cambiado. Esto es la lista de espera que coincide más o menos con lo que se trasplanta. Veis que más de la mitad de los pacientes, o casi la mitad, es por cirrosis, y la segunda gran indicación son los tumores y luego los retrasplantes. Y esto ha ido en aumento porque actualmente, como ahora veremos, cada vez hay donantes en peores condiciones porque el donante ha cambiado. Esto yo creo que ya os lo habrán explicado. Cuando empezamos nosotros a hacer trasplante en el año 88, todo lo que se trasplantaba, el 90% eran accidentes de tráfico, de chavales jóvenes de 30, 30 y tantos años, 40 años. Ahora mismo la media está en 50 y tantos, 60 años, porque sobre todo trasplantamos con ACVs, con pacientes que han tenido una ACV y que fallecen de muerte cerebral o
el donante en asistolia, que ha aumentado, y estos son órganos con mayor riesgo a la hora de trasplantarlos, con mayor riesgo de disfunción, mayor riesgo de trombosis arterial, y hace que el número de retrasplantes se haya aumentado. De hecho, es la tercera causa de trasplante hepático. En niños es distinto, sobre todo son las enfermedades colestásicas, la atresia de vías biliares es la causa más frecuente de trasplante en los niños, y luego enfermedades metabólicas y tumores. Bueno, esto que lo voy a pasar muy deprisa, un poco deprisa, que es pero es ver la imagen de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo el perfil de los pacientes que se trasplantan. Aquí podéis ver la patología del receptor, cómo progresivamente y sobre todo por la edad, a mayor edad más tumores en verde y menos cirrosis, a menor edad más enfermedades metabólicas y atresia de vías biliares y prácticamente muy pocos tumores y casi nada de cirrosis. Esto, la evolución de la patología del receptor, pues lo mismo, si como la edad ha ido aumentando, lo que tenemos cada vez en verde es más tumores hepáticos y cirrosis se va manteniendo estable pero bajando progresivamente. O sea, cada vez trasplantamos sobre todo hepatocarcinomas. En las sesiones de trasplante todas las mañanas es 2-3 hepatocarcinomas y una cirrosis. Es lo que metemos en lista de espera. Y esto también con el informe que nos han entregado esta semana pasada, se puede ver aquí gráficamente cómo el número de tumores ha ido aquí aumentando. Aquí hubo una bajada, aquí al principio hubo mucho ánimo en el trasplante de los tumores, pero se vio que no iban bien, pero esto ha cambiado con los criterios de Milán y progresivamente es la mayor indicación y la cirrosis bajó y ahora se mantiene aquí estable. El resto de indicaciones se mantienen más o menos en la misma circunstancia. Vale, esta la paso. En cuanto a lo que os decía, ¿no? Los donantes, esto es común para todos los trasplantes, pues los donantes cada vez son de mayor edad y por tanto la causa de la donación sobre todo pues es el ACV. Y fijaros aquí que era el traumatismo craneoencefálico en los años 80, cómo fue bajando muy lentamente pero de manera progresiva y sobre todo después de la ley de seguridad vial que hizo que a pesar de que en España más o menos el número de accidentes ha disminuido, pero también ha disminuido mucho el número de accidentes mortales y con traumatismos craneoencefálicos. Esto también es el informe de esta semana pasada, donde refleja lo mismo hasta este año, hasta el año 2018, con los ACVs como primera causa de trasplante. De donante. Y aquí tenéis la evolución de los grupos de edad de los donantes, que también actualizada a 2018, como cada vez tenemos más enfermos mayores de 70 años. O sea, el año pasado 516 donantes fueron para donantes hepáticos, que en realidad serán igual para donantes renales y cardíacos, con más de 70 años. Esto era impensable, es decir, hace 20 años nadie se planteaba coger un donante de una persona mayor de 70 años, mayor de 55. 55 era el límite casi que poníamos hace unos 20 años. Y luego pues hemos visto que con estos donantes van exactamente igual, de bien. Por eso los dogmas van, sobre todo cosas que eran muy dogmáticas, es decir, era un concepto casi igual que el concepto del hepatocarcinoma y de los tumores, también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Una de las cosas que se ha introducido en los últimos años es el donante en asistolia, en verde. Fijaros cómo en España el número de donantes ha aumentado de manera espectacular, de 30 a 31, estábamos ya en un dintel de 34 donantes por millón, parecía que de ahí no nos íbamos a mover, pero nos hemos movido gracias a los donantes en asistolia. Si hubiéramos ido con los donantes en muerte encefálica, nos hubiéramos quedado en 34 donantes por millón y estamos actualmente en 40 y tantos donantes por millón por los donantes en asistolia. Y estos donantes en asistolia, esta es una gráfica para sacar pecho, en Murcia es de los sitios donde más donación en asistolia se ha realizado de todo el país, junto a Cruces y me parece que el Clínic de Barcelona, donde más donación en asistolia y más trasplantes con donantes en asistolia se realizan. Eso tiene una ventaja que le das oportunidad a la gente, pero tiene también una desventaja y es que hay un poquito más de complicaciones biliares en los pacientes con donantes en asistolia, porque tienen más isquemia. Y bueno, aquí en esta gráfica, que insisto, son por poner los datos muy actualizados,
deciros que a final del año 2018 hemos realizado 1.364 trasplantes hepáticos en nuestra región. Hay una cosa que ha cambiado el panorama y es el hecho del tratamiento de la hepatitis C, que ahora os pondré algunas diapositivas al respecto. Y esto, fijaros, aquí es el número de pacientes activos en lista de espera a nivel nacional a final de año. Es decir, yo tengo una lista a principio de año, trasplanto, ¿vale? Pacientes que fallecen, pacientes que se excluyen y queda esta lista a final de año. Fijaros cómo esta lista, con algunos picos, se ha mantenido estable, pero se está produciendo desde el año 2015 una bajada progresiva y aquí, de estar en el año pasado en 422 a final del 2017, este año había 354 personas solamente en lista y en el año anterior habían 616 y aquí 719. ¿Esto qué significa? Que las listas se están quedando sin pacientes. No se están quedando sin pacientes, es una expresión radical. Se están quedando con menos pacientes, hasta tal punto que hay algunos centros, como por ejemplo Cruces en Bilbao, que no tiene receptores. Tiene un receptor y se trasplanta a la semana. A la otra semana tiene otro receptor y se trasplanta. Y no tiene lista de espera. Y algunos otros centros llegan a tener, Valladolid, Pamplona, 2 pacientes en lista de espera, 3 pacientes. Nosotros, la media de lista de espera a final de año, hasta el 2015, estaba alrededor de 70 pacientes. En este momento estamos en 20-25 pacientes. O sea, menos de la mitad. ¿Y esto a qué se ha debido? Pues fijaros, la indicación dentro de la cirrosis, que no lo he dicho, casi la mitad, acordaros en la tarta, la mitad de los trasplantes se realizaban por cirrosis hepática. De esa mitad, prácticamente el 30% de media era por cirrosis por virus C. ¿Qué ha ocurrido? Antes tratábamos con interferón. Fijaros, en los años 90 tratábamos con interferón y están los porcentajes de eficacia, de respuesta viral sostenida, significa, a efectos prácticos, curación de la hepatitis C. Fijaros qué porcentajes. Conforme fueron avanzando pues, la introducción de la ribavirina, llegamos al 40%, aquí con la primera introducción de unos inhibidores que eran muy tóxicos, el telaprevir y el boceprevir, pero llegamos a alcanzar estas cifras, pero en el momento actual, desde la introducción del Sovaldi, que todos habéis oído hablar, el Sofosbuvir, la curación es mayor del 95% en los pacientes con virus C y además sin efectos secundarios. Son unas pastillas que te las tomas como si fueran un paracetamol, no tienen efectos secundarios y en 2 meses, máximo 3 meses, curación. Aquí eran 12 meses e incluso 24 meses a base de poner al enfermo malísimo con el interferón. Claro, si esto se introduce en el año 2015, se introduce en España el Sovaldi. Empezó costando 80.000 euros y actualmente cuesta 6.000 euros. Esta es la evolución de los distintos fármacos. Estos ya son los fármacos, los primeros inhibidores que se introducen en el 2015 y cómo el Sovaldi, aquí pone 2014, pero 2014 es cuando se autorizó, pero en realidad empezamos a poder tratar en enero, febrero del 2015, en la mayoría de los centros españoles. Y ahora mismo tenemos ya fármacos como el Bosevi y el Mavirex, que son pangenotípicos. Hay 6 genotipos de virus, antes cada uno servía para un genotipo, ahora tenemos fármacos que no hace falta casi ni hacer el genotipo. Virus C positivo, toma estas pastillas, 2 meses, te curas. Claro, y además se ha producido una eventualidad y es que como el fármaco eran tan buenos, las agencias de medicamentos de cada país pudieron negociar con los laboratorios. Oiga, usted a mí a 80.000 euros no me vende este producto. Yo se lo voy a poner aquí ahora a miles de personas, usted me lo vende a menos. Esto fue la negociación que hizo aquí Alonso, el ministro de Sanidad, que yo tuve oportunidad de hablar con él un día ahí en la Plaza de las Flores tomando una cerveza y me dijo, dice, yo le he dicho a los laboratorios, a Gilead y a AbbVie, a ver, vosotros decidme cuántas perras estáis dispuestos a recibir, que yo hablaré con Montoro y yo diré cuántas perras estamos nosotros dispuestos a gastar. No sé si lo acordaréis que se gastaron 1.000 millones de euros y con esos 1.000 millones de euros se trataron casi 60.000 pacientes en España y hicimos desaparecer casi los pacientes cirróticos
de la geografía. Y esto en todos los países, veis aquí que prácticamente en todos estos países donde está así de este color, el tratamiento es libre, se puede tratar a todo el mundo y lo cubre la Seguridad Social. ¿Qué ha supuesto esto? En cifras, pues fijaros, cirrosis descompensada, esto es un modelo de Marco, que es un modelo que es muy aproximado a la realidad, se ha bajado a un 87% el número de pacientes con cirrosis descompensada, un 74% el número de hepatocarcinomas y un 84% el número de pacientes con indicación de trasplante. Y esto además tiene unas consecuencias en millones de euros. Es decir, ya en los 3 años que llevamos se han ahorrado más de 2.000, 3.000 millones de euros solamente en el tratamiento de la hepatitis C con lo que hemos evitado. Estos son datos de este año, datos de los registros, del registro americano, registro europeo, registro español, ahora lo veréis. Registro americano, del registro científico americano, hay 2 registros, el SRT y el de la UNOS. Fijaros, esta es la bajada que se ha producido en el número desde la introducción de los inhibidores de la proteasa, que son los fármacos más actuales para el tratamiento de la hepatitis C, los PI, cómo ha ido bajando el número de pacientes que se indica el trasplante por virus C. Esto es el número de pacientes que ha bajado para descompensación. Sin embargo, todavía queda una cola de pacientes con hepatocarcinoma que hay una tendencia ya a bajar, pero que todavía están en un nivel alto, porque son pacientes que ya tenían una cirrosis evolucionada y han desarrollado un hepatocarcinoma. Hasta tal punto que ha bajado hasta un 32% el número de pacientes que se indica trasplante hepático por virus C. Esto en el registro, uno de los registros americanos. En el registro de la UNOS, una bajada del 20% de indicación de trasplante por virus C al 16%. En el registro europeo, una bajada desde el 22% al 17%. Esto en números son muchos miles de personas que se han dejado de trasplantar porque se han curado por virus C, o bien porque como estamos curando muchos pacientes no llegan a las listas de espera, no llegan a nuestras sesiones de trasplante porque se han curado antes. Y esto es lo que pasa en España, en la ONT. Hemos pasado de tener una indicación en lista de espera del 32% al 22%, 10 puntos porcentuales en un periodo de 5 años. Y de trasplantes, es decir, de los que finalmente se han trasplantado, hemos pasado del 29 al 22. Y de enfermos que metemos en lista de espera por virus C, del 32 al 19. Es decir, hemos bajado 12 puntos porcentuales pacientes con indicación por virus C. Y todo por la curación de la hepatitis C. Esto es lo que ocurre en la previsión que hay en Estados Unidos, y es que lo que va a aumentar es la indicación de otra enfermedad que va a ser la primera causa de enfermedad crónica, al menos en Estados Unidos, que es el NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica, es decir, la cirrosis como consecuencia del depósito de grasa en el hígado, que primero empezamos con una esteatosis, que es grasa nada más, pero esa grasa tiene una actividad proinflamatoria, se produce una inflamación parecida al alcohol, por eso se llama esteatohepatitis no alcohólica, y finalmente acaba en cirrosis. Y esta es la previsión del número de casos que va a ir aumentando por NASH en Estados Unidos. De hecho, ahora mismo es la segunda indicación de trasplante, pero se va a convertir en unos años, en la primera indicación. Y esto es una previsión que se hacía en el año 2016, pero en realidad yo lo llegué a ver en el Congreso Americano de Hígado, donde lo pusieron como comunicación oral. Esto es una previsión de lo que, al tratar los enfermos con virus de hepatitis C, ¿qué va a ocurrir? Si yo trato los enfermos de virus C y no me llegan enfermos a la lista de espera, lo que estoy haciendo es ahorrándome donantes. Bueno, pues la previsión es que hasta el año 2035 se van a ahorrar 10.000 en Estados Unidos, 10.500 enfermos con cirrosis por virus C, de los cuales en total 7.000 hígados van a ir para pacientes que no tienen hepatitis C. Es decir, pacientes que antes estaban en la lista esperando, yo estoy esperando detrás de 10 Cs, por ejemplo, pues antes se trasplantaban esos 10 Cs y yo me podía morir en la lista. Yo ahora no tengo esos 10 Cs delante y yo tengo la oportunidad de trasplantarme antes. Lo que os comentaba antes de que nos quedamos sin lista, y todo esto
Todo este fenómeno se ha producido por la curación de la hepatitis C. Y hay otra cosa, y es que a los pacientes que están en lista de espera los tratamos de la hepatitis C y hasta un 20% en 60 semanas salen de la lista de espera. Esto ya no está ocurriendo porque ya casi no tenemos virus C, pero hace un año, 2 años, tenemos ejemplos de pacientes con cirrosis descompensada, con ascitis, con ictericia. Estoy pensando ahora en una mujer que le ha dado ya la vuelta al mundo 3 veces. Después de estar muriéndose en lista de espera, está ahora mismo nueva, con su cirrosis, pero está nueva. Esto es un ejemplo de lo que ocurre hasta en un 20% de pacientes que hemos tratado en lista de espera, que no tienen hepatocarcinoma, porque si tienen hepatocarcinoma se tienen que trasplantar. Y hay otro evento, y es que antes un donante con virus C positivo se desechaba. Decían, no, voy a poner un donante con virus C positivo. Aquí en Murcia, os voy a contar una anécdota, ahora, después de esto. Bueno, ha aumentado el número de pacientes de donantes en Estados Unidos que se acepta el trasplante con un órgano virus C, sea de lo que sea, corazón, riñón o hígado. Y esto que es el número de pacientes que se rechaza, el porcentaje normal en la población general es del 10% de órganos de donantes se rechazan. Fijaros, antes se rechazaban casi el 30% de los que eran donantes virus C positivo y ahora solo el 10%. ¿Por qué? Porque yo puedo poner un hígado o un corazón o un riñón C positivo porque inmediatamente después le voy a dar un fármaco potentísimo que me voy a cargar el virus C. Y entonces le salvo la vida con ese órgano que necesita esa persona y le trato el virus C. La anécdota es que yo estaba un día de junio en una cola de una pollería de Molina, no sé si alguien es de Molina, pollería Abril, 10 de abril, que hacen los pollos muy buenos, y yo estaba allí, verano, pantalón corto, y de pronto me llama el jefe de la UCI y me dice, oye, aquí los cardiovasculares dicen que no trasplantan un corazón de un donante que es C positivo. ¿Tú qué piensas? Estábamos entonces con las primeras dosis de Sovaldi y yo no había bibliografía. Entonces yo intuitivamente dije, además el chico está con un balón de contrapulsación, estaba muy mal, digo, vamos a ponérselo y vamos a atrevernos, que firme un documento de que no existe evidencia en este momento, pero que sí existe evidencia de una curación muy importante del virus C. Bueno, pues fue un éxito, luego nos llamaron del mundo, etcétera, y fue el primer trasplante, al menos en Europa, que se hizo con un corazón C positivo. Y esa decisión la tomé yo en una cola de una pollería de manera intuitiva, absolutamente, intuitiva solamente, porque los cardiovasculares decían que no trasplantaban el... Y esto es un documento de consenso que se está haciendo en España, está todavía por publicar, sobre, fijaros, documento de consenso para la valoración de donantes con serología positiva para el virus de la hepatitis C, que es el que se va a guiar todas las coordinaciones de trasplante para todos los órganos. Creo que no sé si de sangre, no, de médula ósea, no lo sé si está incluido, pero por lo menos órganos sólidos están incluidos para que todo el mundo sepa en qué condiciones y a quién se le puede poner un donante y qué hay que hacer después de trasplantar con un donante C positivo. Bueno, la supervivencia del virus C antes de los antivirales era la mitad a los 5 años que en un paciente no C. Ahora mismo, la supervivencia después de la introducción de los antivirales, fijaros, aquí es con interferón, esta es la supervivencia que era, aquí no está comparado con los normales, pero podéis verlo aquí, con gente C negativa, era muy baja. Sin embargo, desde la introducción de los antivirales ha subido y ahora mismo un paciente virus C vive exactamente igual que un paciente no C, por el tratamiento, o bien en lista de espera, que el enfermo llega ya con el virus curado, o bien porque al trasplantarlo inmediatamente le pones el tratamiento y se cura del virus C. Una última parte, simplemente para que la voy a pasar rápida, que es que nosotros hacemos una valoración de los pacientes para trasplante, igual que cualquier otro trasplante, en la que valoramos el riesgo y tenemos en cuenta, bueno, pues primero las causas del trasplante, la edad, etcétera, y valoramos las comorbilidades. ¿Vale? ¿Qué utilizamos? Unos modelos pronósticos. Los modelos pronósticos que hay en toda la medicina, cuanto más objetivos sean, es decir, que tú no intervengas con subjetividad, mejor. Hay 2 modelos clásicos, el Child-Pugh, que tiene, como veréis,
dos parámetros que son clínicos y por tanto varían según el clínico, y la puntuación de MEL, que significa Model for End Liver Disease, que es lo que se impuso en Estados Unidos a final de los 90 y que es el modelo que se sigue normalmente en la mayoría de los centros. El CHILD lo que mide, no entro en detalle, son dos parámetros objetivos, albúmina y bilirrubina, que eso es te lo dice la máquina, pero y actividad de protrombina, que ahora es el INR. Sin embargo, hay dos parámetros, como la encefalopatía, que yo puedo ver a un paciente confuso y catalogarlo de encefalopatía grado 2 y otro compañero catalogarlo de grado 1, con lo cual cambia el CHILD. Y luego, además, esto varía de día en día. Y luego el MEL, que es una fórmula matemática con logaritmos la pones en una aplicación y te dice exactamente qué MEL tiene. Y se basa en tres parámetros que tienen que ver mucho con la función del hígado. La bilirrubina, el INR y luego la creatinina, que sabemos que en el cirrótico, cuanto peor está la función renal, peor pronóstico hay. Bueno, pues esto se vio en un análisis multivariante en Estados Unidos que promovió la Clínica Mayo y se hizo este modelo que es el que se asumió en Estados Unidos. Además, en Estados Unidos se sigue a rajatabla. Si alguien se salta esto puede ir a la cárcel en Estados Unidos. En España hay más flexibilidad, es decir, que hay centros que siguen el MEL, centros que no siguen el MEL, centros que siguen MEL más el tiempo en lista de espera. En fin, aquí en España, como las comunidades autónomas, cada uno hace lo que le da la gana y lo que quiere. Y no conseguimos uniforme. Yo actualmente soy el presidente de la Sociedad Española de Trasplante Hepático. He querido que se establezca un modelo único en España y de la misma Junta Directiva un vasco me dijo, eso bajo mi cadáver. O sea, que no. Y llegó un catalán, que hay también en la Junta, y me dijo, cada uno que haga lo que quiera. Porque luego el MEL es un número, pero es un número hoy. Pero dentro de una semana puede ser distinto. Bueno, pues también hay diferencias. Hay centros que miden el MEL cada mes, otros que lo siguen cada 2 meses, otro que depende del grado del MEL. Si un MEL está entre 20 y 30, lo sigo cada 15 días. Claro, hay una variabilidad tan grande que las oportunidades que tiene cada enfermo en cada región es distinto, porque se siguen criterios distintos. Fijaros, estos modelos se siguen porque tienen un valor pronóstico. Aquí veis que en el grado de Child, ya que es de los años 70-80, fijaros que en función de la puntuación, esta es la puntuación, perdón, en función de la puntuación, la supervivencia al año pues varía en el estadio A, B y C. En el estadio A al año es del 80 al 100%, fijaros, el C es del 30 al 65 y a los 3 años es del 15 frente al 65-90. Por eso, la mayoría de los trasplantes los indicamos a partir del Child B. Cuando un paciente tiene un Child B, indicamos el trasplante. Y en cuanto al MEL, que es esta fórmula que os decía, son números por creatinina, más esto con la bilirrubina, más el INR, como es más objetivo, pues se establecen, según el MEL, tú tienes un MEL de 15, pues estás aquí, tienes un MEL de 17, estás aquí, un MEL de 20, estás aquí delante, y se trasplanta por MEL, porque tiene un valor pronóstico también muy importante. Fijaros, en pacientes hospitalizados con un MEL menos de 9, supervivencia a los 3 meses del 4%, perdón, mortalidad del 4%, pero si tienes un MEL de 30, tienes una mortalidad a los 3 meses del 83%. Se ha visto que aunque los enfermos los trasplantes más graves, la mortalidad en lista de espera disminuye y no aumenta la mortalidad post-trasplante. Es decir, yo trasplanto a la gente más grave, que se va a morir antes, y me disminuye la mortalidad en la lista de espera, porque si no sigo ese criterio, pues los más graves se me van a morir antes. Y entonces podría uno pensar, bueno, pues entonces después del trasplante, estos enfermos que son más graves podrían ir peor. Bueno, pues globalmente se ha visto que no. Que seguir el MEL es una... Bueno, como decía, hacemos una serie de evaluaciones que van dirigidas pues, a ver, como veis aquí, estudio cardiológico, pulmonar, etcétera, que esto es común. Si yo tengo que ver que el paciente que voy a meter no se me va a morir de un infarto en el quirófano, no se me va a morir de una insuficiencia respiratoria en el post-trasplante. Y luego, pues opcionalmente hay una serie de pruebas que también hacemos. Esto lo hacemos en todos los pacientes y esto cuando es necesario. Por ejemplo, el TAC y la resonancia la hacemos cuando estamos con un hepatocarcinoma porque tenemos que ver exactamente la morfología, la geografía del hepatocarcinoma. Utilizamos una inmunosupresión después del trasplante, no voy a entrar mucho en detalles, que se basa sobre todo en los fármacos que os he dicho al principio.
o actualmente el tacrolimus, y tenemos otros fármacos distintos que utilizamos en distintas circunstancias, si hay insuficiencia renal, si hay infecciones, etcétera, y que tenemos un amplio abanico. Las complicaciones del trasplante, pues las complicaciones del trasplante dependen por un lado de la propia cirugía, se producen varias anastomosis, portal, arterial, biliar, pues se pueden estenosar, se puede trombosar la arteria, se puede trombosar la porta o se puede cerrar la vía biliar. Complicaciones generales de un enfermo que se opera de una intervención muy grande, pues un hematoma intraabdominal, un absceso intraabdominal, una infección de la herida, todo esto problemas quirúrgicos. Y luego tenemos problemas médicos. Los problemas médicos sobre todo dependen de la inmunosupresión. Como le ponemos una inmunosupresión para evitar el rechazo, estos enfermos sufren de infecciones que tenemos que vigilar muy atentamente, o al revés, si vamos cortos de inmunosupresión, el enfermo está menos inmunosuprimido, tiene menos riesgo de infecciones, pero tiene más riesgo de rechazo. Y en este juego es en el que nos movemos los clínicos que llevamos el trasplante. Fijaros que de lo que se mueren los pacientes trasplantados es de lo mismo que la población general. Lo mismo, ¿de qué nos morimos? ¿Enfermedades cardiovasculares y de tumores? Bueno, pues las causas más frecuentes de mortalidad en un trasplantado son cardiovasculares, infecciones al principio, sobre todo en el post-trasplante, las infecciones al principio, y de neoplasias. ¿Por qué? Porque la inmunosupresión baja la vigilancia inmune que se produce cuando hay un desarrollo tumoral. Nosotros todos los días es posible que haya alguna célula que intente despistarse hacia una vía tumoral. Y tenemos un sistema inmune que la detecta y se la carga. Cuando bajas el sistema inmune, aumenta el riesgo de neoplasias. Y aumenta también las enfermedades cardiovasculares porque utilizamos fármacos que aumentan el riesgo cardiovascular. Es decir, aumentan la diabetes, aumentan la hipertensión, aumentan la arteriosclerosis. ¿Cuáles son? Los esteroides y también el tacrolimus. Bueno, esta es la evolución a lo largo del tiempo. Y finalmente, ¿cómo son los resultados? Los resultados, fijaros que son al mes el 94%, al año el 85% y a los 5 años el 73%. Esto es en el registro español de trasplante hepático, de supervivencia. Y esta es la supervivencia del injerto, que es parecida a la del... se divide la del injerto y la del paciente porque el injerto puede morir porque fracasa, pero si lo retrasplantas al paciente, el paciente sigue vivo. Globalmente esta es la supervivencia, que varía en función de la etiología. Lo peor, los tumores. Los tumores que ahora ya son muy parecidos al resto de la población porque seleccionamos los tumores que estén dentro de unos límites aceptables, aunque ahora, al revés, como nos estamos quedando sin lista, se van a ampliar los criterios, intentando hacer cosas para que el tumor llegue en las mejores condiciones al trasplante, haciendo infraestadiaje con quimioembolización, con quimioterapias, etcétera. Pero lo que mejor va son las enfermedades colestasis y la cirrosis hepática. Mira, yo, si mañana me tienen que trasplantar de hígado, que me trasplanten una cirrosis alcohólica, porque te lo has pasado bien, has bebido y es lo que mejor va. O sea que es el trasplante mejor, alcohólico y te trasplantas. Porque el virus C ahora ya bien, por el tema del tratamiento, pero lo otro va peor, sobre todo los hepatocarcinomas. Bueno, estas son otras patologías y esto en los niños, lo que mejor va son las enfermedades metabólicas y la atresia de vías biliares, y el resto, que son tumores, pues la supervivencia es peor. Y bueno, esto es un resumen hasta el año 2015 de Murcia, por las indicaciones, fijaros, el 26% de las indicaciones con 1.100 trasplantes más de la cuarta parte era por virus C, y luego hepatocarcinoma pues era la quinta parte, ¿vale? Con una mediana de edad de los receptores de 53 años y una tasa del 11% de retrasplantes, y con una supervivencia global que es en rojo, similar e incluso a partir de los 10 años superior a los pacientes. Aquí no hay datos, pero hasta aquí sí que había datos, un poquito superior al resto de España. Y ya está. Muchísimas gracias.